¿Por qué votar sí en la consulta sobre el cambio de constitución que el Ecuador va a tener dentro de pocos días? Pues bien, te voy a leer lo que he publicado en mi blog, perspectivaecuador.blogspot.com, sobre este tema. Empecemos. Te voy a ir leyendo lo que está publicado para ayudarte, pues hay muchas personas que tienen poco tiempo o que no pueden simplemente leer y buscar, o no les gusta. Entonces escúchalo. La conclusión preliminar es: la Constitución ecuatoriana del 2008 representa una desviación sustancial y programática de los principios del constitucionalismo clásico y del liberalismo jurídico. Se trata de un texto que encarna el neoconstitucionalismo latinoamericano de corte progresista y socialista, el cual está caracterizado por 5 cosas. Primero, un hipertrofiado catálogo de derechos positivos, son demasiados, lo cual genera obligaciones prestacionales prácticamente irrealizables para el Estado. Peor para un país con todos los problemas económicos enormes que tiene el Ecuador. Segunda razón por la cual hay que cambiarla: esa Constitución tiene una debilitación estructural de la separación de poderes mediante la concentración de facultades en el Ejecutivo. Otro motivo es que encara una subordinación explícita de la libertad económica y la propiedad privada a consideraciones de interés social difusamente definidas, y que el Estado tiene la libertad de definir y manejar como le dé la gana sobre la libertad económica y la propiedad privada de los individuos. La cuarta razón es que tiene un compromiso ideológico expreso con proyectos de transformación social. Ejemplo, el buen vivir, los derechos de la naturaleza, la economía social y solidaria, los cuales niegan la neutralidad axiológica o de punto de vista filosófico que el Estado debe tener. No es neutral, es una constitución que promueve la instalación de la filosofía del socialismo y lo hace de la forma más clara posible. Buen vivir, derechos de la naturaleza, economía social y solidaria, etcétera, etcétera. La quinta razón es que tiene una estructura maximalista y casuística, lo cual compromete seriamente su permanencia y adaptabilidad. No es una constitución que permite adaptarse a los tiempos de cambio acelerado que vivimos y vamos a seguir viviendo en esta época de tecnología y cambios enormes. Ahora, es decir, en términos cuantitativos, el texto contiene 444 artículos organizados en un sistema de 5 funciones de Estado, 5, alejándose del constitucionalismo clásico que solo contempla 3, ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo la función de transparencia y control social y la función electoral. Ahí están los 5, lo que ya indica una complejidad que excede los modelos clásicos tripartitos. Tripartitos es decir, 3 partes, lo que acabo de mencionarle: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, les quiero leer el primero de los parámetros que hacen necesario un cambio en la Constitución. En cuanto a la separación estricta de poderes, ¿cómo se cataloga? En este sentido es deficiente, el diagnóstico es deficiente. La Constitución del 2008 presenta debilidades estructurales graves en su arquitectura institucional. ¿Cuáles son? En la dimensión horizontal, es decir, en la relación de los 5 poderes, en este sentido, en la dimensión horizontal sufre de concentración en el Ejecutivo. Y antes de leerles eso, les quiero recordar que esa concentración en el Ejecutivo la vimos en ejecución en la época de Rafael Correa, cuando él dijo que era el alfa y la omega. Yo soy, el presidente es jefe
de todos los poderes del Estado y toda la estructura y el sistema judicial y la asamblea y todo de todo. ¿Por qué lo dijo? Por esto que les voy a leer ahí. Cosa que el presidente Noboa, que es verdaderamente más democrático que Correa, ha evitado hacer, abusar de esa estructura de poder que la Constitución le da. Y les leo. El artículo 147 otorga al presidente de la República 18 atribuciones y deberes, incluyendo facultades legislativas extraordinarias en la forma de decretos de urgencia económica sin aprobación previa de la Asamblea, lo cual ha generado un montón de problemas. El artículo 164, además, ahí pueden revisar ustedes los artículos, permite al presidente decretar el estado de excepción con amplias facultades discrecionales, pudiendo suspender o limitar derechos constitucionales. El presidente también tiene iniciativa legislativa exclusiva en materias presupuestarias y puede objetar leyes aprobadas por la Asamblea requiriéndose una mayoría calificada para insistir. ¿Dónde está eso? En los artículos 135 al 138. Entonces, esto genera un hiperpresidencialismo, está sobre las otras funciones del Estado. Tiene además un debilitamiento legislativo. La Asamblea Nacional es unicameral, declarado en el artículo 118, lo que elimina el sistema bicameral como mecanismo adicional de deliberación y control, y debería eso ser lo óptimo, y ojalá se incorporen las dos cámaras en la nueva Constitución. El artículo 148 permite al Ejecutivo disolver la Asamblea en caso de crisis política grave. Reciprocidad, la Asamblea puede destituir al presidente, pero las condiciones son asimétricas. Eso lo vimos en ejecución en el caso de Lasso, en el lawfare que le hicieron a Lasso. Ahí se ejecutó eso. Y tiene también, y esto sí que es extremadamente grave, la ausencia de requisitos profesionales específicos para asambleístas, lo que ha facilitado históricamente la debilidad técnica del poder legislativo. Por eso hemos visto asambleístas como Paola Cabezas, como otra que baila en tubo, como otras que son solo bachiller, una presidenta de la Asamblea que era solo bachiller, y un bachiller que está ahora en la Asamblea, y hay que decirlo de frente como es, haciendo dibujitos. No tienen la preparación para ser asambleísta, y eso hay que cambiarlo. Por otro lado, nos menciona aquí la judicialización de la política. Recordemos que estamos en la dimensión horizontal, es decir, en la relación de poder entre los principales poderes del Estado, en la judicialización de la política. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo 207, participa en la designación de altas autoridades del Estado, incluyendo miembros del Consejo de la Judicatura, lo cual politiza la selección judicial, y eso fuimos testigos hace pocos meses de esta politización de esta función del Estado. La Corte Constitucional, por otro lado, la Corte Constitucional, en los artículos 429 y 440, tiene facultades extremadamente amplias de interpretación, pudiendo actuar como un superlegislador mediante sus sentencias interpretativas. Eso es extremo. Ellos son libres de interpretarla como sea. Y lo han hecho, dando énfasis al socialismo, progresismo y wokismo, y por eso ha estado en conflicto con la sociedad en cuestiones de ideología de género y otras cosas que hemos visto recientemente. Y las facultades que tiene esa Corte ha hecho posible que le tumben las decisiones que era necesario tomar al presidente de la República para combatir la delincuencia. Por otro lado, nos menciona la multiplicación de funciones, la creación de 5 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control social, electoral. No refuerza la separación de poderes, sino que fragmenta sin descentralizar realmente el poder, manteniendo la hegemonía ejecutiva. ¿Se dan cuenta del diseño? Lo que pasa en Venezuela.
Aquí el presidente trepado como el poder máximo, mientras los otros están fragmentados en las cosas. No funciona, de hecho, en realidad, el check and balances que proponía el constitucionalismo clásico. En cuanto a la dimensión vertical, que hace que el pueblo participe de forma activa en las decisiones de poder, como se hace en Suiza, por ejemplo, aquí se menciona la dimensión vertical o subsidiariedad. Tenemos aquí un centralismo estructural. El artículo 1 define al Ecuador como un Estado unitario, aunque reconoce gobiernos autónomos descentralizados o GATS. El artículo 238 establece autonomías territoriales, pero el artículo 239 subordina estas autonomías a la planificación nacional. ¿Sí? Tienes autonomía, pero tienes que sujetarte al Plan General del Estado y al Sistema Nacional de Competencias. La distribución de competencias, artículos 260 al 269, mantiene una tutela central fuerte, especialmente en materia económica y educativa y de salud. No existe un verdadero federalismo fiscal ni mecanismos robustos de protección de las autonomías locales frente al poder central. Es pura palabrería, nada más. Conclusión parcial sobre ese tema. La estructura constitucional ecuatoriana reproduce el hiperpresidencialismo característico de constituciones latinoamericanas, el poder centrado en el presidente, debilitando sistemáticamente los checks and balances, los chequeos y controles y equilibrios. La inexistencia de un bicameralismo legislativo y la subordinación de facto de las demás funciones al Ejecutivo contradicen frontalmente el principio de separación estricta de poderes. Sí, está mal hecho en ese sentido y por eso hay que votar sí a esa pregunta, igual a las otras, porque nos compete y se está definiendo nuestro futuro, la forma en que funciona el Estado ecuatoriano, lo cual nos afecta a todos. Por eso, vota sí en la consulta. Gracias.